Él sea la gloria. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor del profeta Isaías, capítulo 53. Encontramos este hermoso anuncio del profeta que tuvo su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Del primer versículo en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Gloria a Dios. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias, mi Señor Jesús, por darte por todos nosotros, Señor. Bueno, quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón, y se trata de después que Jesús resucitara,
vio que dice que él anduvo por la tierra, después de resucitar estuvo 40 días. 40 días estuvo en la tierra. Y mire, él después de resucitar, todos sabían que él resucitó, todos lo vieron, la mayoría, eso fue notorio en todo Jerusalén, en todo lo que es Israel. Él se podía haber presentado a los sacerdotes, se podía presentado a Pilato, podía haber presentado a las autoridades y a todos los que lo crucificaron, pero sin embargo no se presentó a ninguno de ellos, a ninguno, sino que a sus discípulos. Y esto fue maravilloso porque 5 veces Jesús se aparece a sus discípulos porque le quería dar instrucciones claras y precisas. Pero además de darle instrucciones, quería que ellos fueran testigos de la resurrección. A ellos se les manifestó. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que el Señor quiere que vos y yo como iglesia, como sus discípulos, experimentemos su presencia, experimentemos su resurrección, lo experimentemos a Él. Después las personas, Él por causa de nosotros, van a conocer al Señor. Bueno, y nos cuenta, como ya eso nosotros ya lo sabemos, no voy a tomar mucho tiempo, cuando la tumba, estas mujeres fueron a verlo y no lo encontraron, pero sí, después él le apareció a María Magdalena y a otra María. También a sus 11 discípulos dice que se le apareció, obviamente que a Judas no, porque ya estaba ahorcado, no. Entonces, pero después él les da una instrucción que vayan a Jerusalén, y ahí dice que él se les aparece y ahí el Señor le da instrucciones precisas de decir: hagan discípulos, vayan por todo el mundo, por todas partes, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Eso es lo que el Señor le dice. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús le aparece también a sus discípulos y come con ellos, después ya de estar resucitado. Porque ellos cuando le aparece creen que es un espíritu, y él dice: no, un espíritu, no, mire cómo estoy con ustedes y soy de carne y hueso. Todavía no había ascendido cuando estos acontecimientos. Entonces le dice que ahí Lucas 24 hay que leerlo y releerlo, hay que leerlo. Pero él en el 39 le dice que esperen en Jerusalén para que comience su misión en el mundo entero. Y después dice que ascendió al cielo. Ellos le vieron irse al cielo, le vieron ascender, los discípulos, en su presencia, estando ahí, le daba instrucciones, le decía, le enseñaba, y en ese momento ellos lo vieron ascender. ¡Qué maravilla! Le vieron ascender y se quedaron atónitos mirándolo, pero un ángel le dijo: ¿qué están haciendo mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes lo ven subir, así mismo lo van a ver, va a volver, le dijo el ángel. Así como descendió, así va a volver. ¿Y cuánto le estamos esperando? Por eso es que nos estamos preparando, por eso es que el Espíritu Santo está apresurado en preparar a la novia. Está apresurado, créame, porque ya sabemos que viene, no hay nadie aquí que no sepa. El tema es si estamos preparados, o mínimo nos estamos preparando, como cualquier novia que se va a casar se prepara. El tema es esperarlo, estar expectante, esperándolo. Mateo 27, 52 y 53 dice que las tumbas, cuando Jesús resucita, las tumbas se abrieron
Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido resucitaron después de la muerte de Jesús con él. Estas personas que resucitaron entraron en Jerusalén, dice, y aparecieron a muchos. Esta resurrección de estos santos es una gran señal, y fue una gran señal del poder de Dios, la muestra de la victoria de la cruz, la muestra de la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que si Él murió, resucitó, juntamente todos los que estamos en Cristo y morimos en Cristo también vamos a resucitar. Esa es la esperanza gloriosa. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18 dice, no temas, dice, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice algo más, tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque antes, ¿quién tenía la llave? Lo tenía Satanás, pero ahora él dice que ahora él le quitó la llave, le quitó. ¿Y dónde dice esto? En Isaías 14, 17. Porque dice que a sus prisioneros Satanás nunca le abrió la cárcel. De no haber muerto Jesús y ascender a los infiernos, como dicen, y resucitar ahí, en ese lapso de tiempo, le quitó y venció a la muerte. Y resucitó con gran poder y gloria. Y Marcos, Mateo, Lucas, mire, nos habla, todos esos capítulos son maravillosos porque todos estos nos habla de la resurrección de Jesús y cómo Él apareció a sus discípulos. Y tenemos un Cristo vivo, resucitado, y está con nosotros y en nosotros. Esto lo tenemos que entender. Él está visible e invisible, muchas veces visible. ¿Visible en qué? En sus manifestaciones de poder, de hacer milagros, de hacer prodigios. Él sigue de liberar, de sanar, pero también está en nosotros, no lo vemos, pero sí vemos sus manifestaciones. Cuando Él opera grandes liberaciones, milagros, como hizo y como va a seguir haciendo. Y esto lo quiere hacer el Señor todos los días, todo en nuestra cotidianidad, cuando nos reunimos, como en esta tarde, tiene que ser natural que Él sane, que libere, que haga milagros, que haga natural, que salve, todo eso tiene. Entonces, y cuando el Señor hace todo esto, cuando damos testimonio de las cosas que Él hace, cuando alguien da testimonio de lo que el Señor hizo, ese mismo testimonio a alguien ya lo va a estar haciendo también en otros, sea si es en lo económico, si es en salvación, si es en una situación de trámite, de lo que sea. Claro, si nosotros tomaríamos los testimonios en la semana que pasó o en esta semana o hoy mismo, el Señor algo glorioso habrá hecho en cada uno de nosotros. Muchas veces ni nos damos cuenta las cosas que el Señor hace, pero eso tendría que ser que haríamos fila para contar esos testimonios, porque esos testimonios son lo que dice Apocalipsis, y ellos le han vencido por la sangre de Jesucristo y por el testimonio. ¿Qué testimonio? De que somos salvos, como anoche contaba el pastor Dieguito, daba testimonio, y esa gente que estaba ahí, tendrá alguien que estuvo como Diego, tendrá alguien. Entonces ya esa persona o esas personas o cualquiera que haya escuchado se llena de esperanza, porque dice, si lo hizo con él, entonces es de esa clase de testimonio, pero también cualquier clase de testimonio. Cuando damos testimonio, también el testimonio es una vida, cuando manifestamos a Cristo, pero es una vida transformada. Ese es dar testimonio, pero también lo que el Señor hace con nosotros. ¿Sabe que eso es lo que sucede cuando damos testimonio? Y dice, miren, aquí
nos cuenta el leproso, ¿vio? El leproso que vino a Jesús y él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. Y le dice, ve al sacerdote y presenta una ofrenda porque esto es para testimonio de que estás limpio, de que estás sano. Eso es lo que le dice Jesús, porque eso era lo que hacían cuando eran sanados. Pero dice, no cuentes, le dice, miren, pero cuando salió él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Porque el Señor le había dicho, mira, no digas nada, no digas a nadie. Estoy leyendo Marcos 1:44. Más bien dice, muéstrate al sacerdote y ofrece. Pero le da una instrucción que no diga nada. Pero cuando él salió, dice que empezó a proclamar, a dar testimonio. Dice, y a difundir mucho lo que le había acontecido, de cómo Jesús le había sanado. Y dice que Jesús ya no podía estar más oculto, porque las multitudes venían de todas partes. Iglesia, ninguna ciudad quedó sin saber, porque este hombre comenzó a dar testimonio. ¿Sabe si cada uno daríamos testimonio? ¿Cuántos vendrían al Señor? Porque aquí lo dice que ya, dice, venían, no podían dar Jesús abiertamente en ninguna ciudad, sino se quedaba afuera en lugares igual venían, porque se enteraron, el boca a boca. Mire si las redes sociales se usaría para eso, en lugar de usar para al cuerpo de Cristo lastimarlo, confundirlo, y si usaríamos para dar testimonio y no para tanto mostrarse uno, ¿no? Que la foto que así, qué sé yo, ¿no? Porque no se trata de mí, se trata de dar testimonio para que la gente sepa lo que hizo en tu vida, para que vean a Cristo, y van a venir de todas partes, de Fiorito, de La Salada, de todos lados van a venir, de Villa Albertina, van a venir por todas partes. Así como Jesús sanó a este leproso y él contó y mucha gente venía. Así tenemos que dar testimonio nosotros de lo que el Señor hizo. Yo veo cuántas cosas hace el Señor, lo veo en los pedidos de oración. Qué lindo, este hombre agradecido difundió estos testimonios. Es lo que dan a conocer el poder del Señor, su misericordia, su amor. Todos tenemos testimonio para dar. ¿Qué testimonio? Bueno, lo que contaba el pastor Diego anoche. Otros, puede contar, mire, yo me gustaba robar. Otro, promiscua. Otro, adúltera, o adúltero, o fornicario. Así puede decir, pero mire cómo vino luz, el Señor me hizo libre de eso. ¿Y cuánta gente que está en esa condición y te ve el cambio y ve lo que Cristo hizo, como este leproso agradecido? O tenía una enfermedad, o mi matrimonio ya no había solución, pero Cristo lo transformó. Qué lindo. ¿Cuántos matrimonios están por divorciar y un testimonio de eso llega? No se van a divorciar porque llega justo. Dice el testimonio, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre y del testimonio, de lo que damos a conocer del poder de Cristo. Es un arma, el testimonio, tu testimonio, mi testimonio, de lo que Cristo hizo, es un arma poderosa. El diablo va a querer que siempre esté callada la boca, que no digas a nadie lo que Cristo hizo, y muchos no saben lo que Cristo hizo. Capaz que te reunís con las familias, de pariente hablo, ¿no? Y no contás lo que Cristo hizo. Mira el gadareno, quería seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No, dice, no, ve a los tuyos y cuenta
cuán grande cosa ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que él ganó 10 ciudades. Mire si se iba siguiendo a Jesús sin contar ahí a los que lo conocían, su familia, a todas esas ciudades, si todos tenían miedo de él, todos lo conocían, nadie lo podía sujetar, ni con cadena, ni con grillo, ni con nada. Y ahora lo ven en su cabal juicio, lo ven con su familia, lo ven transformado, hablando de Cristo. Imagínense cómo no ganó 10 ciudades ganó. ¿Cómo no va a ganar con ese tremendo testimonio? Y con tu testimonio, ¿cómo no vamos a ganar? Si vos cuentas lo que el Señor ha hecho, las grandes cosas, cómo ha tenido misericordia. Entonces mire cómo el Señor le permitió que vaya y dé testimonio de su liberación, porque hay que estar. Eso es una tremenda liberación, pero hoy no habrá gadareno, pero ¿cuánta gente necesita liberación? Y si ya el Señor te liberó a vos, ¿de cuántos espíritus te liberó? Vos podés dar testimonio de que fuiste libre de tanto espíritu. Entonces el Señor va a hacer cosas gloriosas en tu vida, cotidianamente, todos los días. Porque mire cuando Jesús resucita y los discípulos, ellos habían escuchado todo eso, que Jesús iba a resucitar. Él se lo contó, le dijo, es necesario que yo muera, que padezca. Bueno, le dice todo eso, pero al tercer día voy a resucitar. Pero no entendieron nada ellos, no entendieron nada. Entonces ahí dice que iban 2 de sus discípulos tristes, muy tristes, hablando entre ellos. Y mire, dice que ahí se le aparece Jesús visible. Porque Jesús puede ir en medio de nosotros invisible, en nosotros, pero con nosotros invisible, no lo estamos viendo. Pero como los de Maú podemos ir conversando de esa reunión, y viste, y vamos a tener, y vamos a hacer, y así. Pero ellos iban tristes. Y entonces Jesús se hace visible y le dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que están diciendo? Eres forastero, le dice, porque aquí todos saben lo que pasó. ¿Cómo sos el único que no sabe lo que pasó acerca de Jesús? Dice este profeta. Miren, ellos no creían que era el Hijo de Dios. Los discípulos dicen, poderoso en obra y en palabra, pero no dicen Dios, dicen poderoso en obra, en palabra, el profeta. Eso le decían a Jesús resucitado, ellos le decían eso. Y Jesús iba con ellos, dice que hizo como que se iba los dejaba atrás, como que él iba. Y entonces ellos le pidieron, quédate con nosotros, ya es de noche, se hace oscuro, quédate con nosotros. Y él se quedó porque la intención del Señor era quedarse con ellos y enseñarle y revelarle. Entonces dice que les empezó a hablar todo el Antiguo Testamento, Isaías, porque todo habla de Jesús, todo hablan de él, de cómo era necesario lo que leíamos hoy, Isaías 53. Y el Señor le dice, pero tardos de corazón, lerdos, lento para comprender. Mire cómo les tuvo que decir, pero dice que les abrió el entendimiento. Veo que hay gente que no entiende, porque claro, necesita que el Señor le abra el entendimiento para que las escrituras se le revelen, para que venga luz y se le revele quiénes son en Cristo, qué es Cristo, para qué venimos aquí, por qué estamos aquí, por qué tenemos que dar testimonio, por qué tenemos que hablar, por qué tenemos que hacer discípulos. Todo eso, si no se revela, voy, vengo. Y quizás así como estos discípulos, sin entender. Y entonces él después se desapareció. Qué lindo. Pero no quiere decir que no iba a estar con ellos. Siempre, porque el Señor dijo que va a estar con nosotros.
Entonces, ahí ellos dicen, ¿viste? Dice, ¿te diste cuenta cuando nos abría las escrituras, nuestro corazón ardía? Y cuando partió el pan, ahí lo reconocieron recién. Entonces, iglesia, esto no es para contar historias, solamente para que sepamos. Esto es para que testifiquemos y para que comprobemos día a día lo que Jesús hace. Dar testimonio, tenemos tanta libertad y tanta oportunidad de dar testimonio. Y cuando usted da testimonio, el Señor va a hacer. Eso lo va a hacer el Señor. Mire, anoche fue una reunión gloriosa. Montones de personas escucharon la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Va a hacer lo que Él quiera para lo que lo envió. Y anoche envió su palabra gloriosa para todos los que estábamos aquí. Que el Señor les bendiga. Dé testimonio, porque su testimonio es un arma poderosa. Y que el enemigo no quiere que demos testimonio, porque otros, por tu testimonio, por el mío, van a conocer a este Cristo vivo, porque Él está vivo. Amén. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes unas palabras, algo que miraba a través de lo que hablamos con la gente, con los hermanos, y no tan solo con los hermanos, sino con gente que no es de la iglesia, que ver cómo a veces la vida lleva a las personas por caminos inesperados, y los planes y proyectos que queremos y tenemos siempre, queremos que se cumplan. Siempre el anhelo de un proyecto, algo que queremos, anhelamos y deseamos que esto se cumpla. Cuando hablamos con la gente quiere esto, quiere lo otro. Cuando hablamos con personas que no son de la iglesia, bueno, sus peticiones, sus deseos son muchísimos. Y a veces no se dan. Hay deseos que a veces tenemos y no se dan. Hay oraciones que tenemos y no se dan. Hay ciertas situaciones que sentimos el anhelo, el deseo de tener ya, pero estas cosas a veces no se dan, no ocurren, ¿sí? Y en esos momentos muchas veces se habrá preguntado usted, me habré preguntado yo, ¿y será que Dios se acuerda de mí? No sé si alguna vez se lo preguntó, pero a veces está la pregunta, cuando no están estas respuestas, cuando no se dan estas cosas como pensamos, ¿será que Dios se acuerda de mí? ¿Será que Dios me tiene en cuenta? ¿Será que esto será así como yo pienso, como quiero? Y nos preguntamos, ¿tendrá Dios un proyecto, un plan para mi vida? Es una pregunta que escucho a veces de personas que son de la iglesia, que a veces las cosas no se le dan, pero entran en estas interrogaciones. Ni que hablar cuando a veces me junto con personas que no son de la iglesia. Cuando uno le habla del Señor y dice, pero ¿será que Dios se va a acordar de mí? ¿Será que me tiene en cuenta? ¿Será que va a ser posible que tenga algo un día para entregarme? Y sabes que Dios nunca nos deja sin una respuesta. Dios nunca nos deja inseguros. Es por eso que quiero que usted me acompañe a leer un pasaje en Jeremías, el capítulo 29, una palabra muy conocida para la iglesia, para los hermanos. Cuando estas preguntas vienen, cuando estas preguntas se hacen, Dios siempre tiene una respuesta porque Él no nos deja abandonados. Y miren lo que dice Isaías, Jeremías, 29:11. ¿Qué es lo que está haciendo este varón? ¿Qué nos está entregando? ¿Sí? Nos está dando esperanza. Nos da en esta respuesta que dice el versículo, nos está dando una esperanza, algo que nosotros tenemos que valorar, porque la esperanza que nos motiva, la promesa que nos da, no es del pastor, no es del apóstol, no es de un obrero, es de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan.
¿Qué nos está diciendo? Que el fin, lo que estamos esperando, Él nos va a dar. ¿Lo creen? Pero hay algo que tenemos que mirar en lo que dice el versículo. Porque yo sé, bueno, yo no sé la situación, lo que usted anhela. No conozco de todo, quizás de algunos, pero no de todos. No conocemos entre todo lo que estamos aquí cuáles son los pensamientos, los deseos, las intenciones que cada uno pueda tener. Pero el que la palabra de este Dios maravilloso que tenemos nos dice, porque yo sé. Y Él sabe todas las cosas. Y nos dice qué es lo que sabe. Nuestros pensamientos. Conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que nos dice? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y cuando está hablando de ustedes, está hablando generalizado de todos los que estamos aquí, de cada uno de los que nos encontramos en esta tarde, en este lugar. Y dice más, los pensamientos que Él tiene no son como alguna persona enojada que cuando se enoja con alguien dice ojalá que ojalá que lo otro, ojalá que no, le voy a pronunciar, pero estoy seguro que en los pensamientos enseguida le van a volar por la cabeza. Pero dice, los pensamientos son de paz. ¿Quién no necesita paz? Aún la gente de la iglesia a veces está atormentada por las situaciones difíciles, por las cosas que escuchan que a veces no son, por las mentiras, los engaños. Pero a mí me dijo fulano, a veces a mí me dijo, pero no pueden mentirme. Y a veces pasa. Y eso produce intranquilidad, incomodidad. La parte espiritual se afecta. Pero los pensamientos de Dios que tiene para nosotros son pensamientos de paz, de tranquilidad. Y eso es lo que el mundo necesita. Pero también nosotros necesitamos. Porque estamos, no somos, pero estamos. Y este mundo, con la situación que se vive, con nuestro país, la situación que se vive, mucha gente tiene inseguridad. Y eso nos roba la paz, la tranquilidad. Y no pueden ni conciliar el sueño, no pueden andar tranquilos. La situación viviente que reina de la delincuencia le roba la paz a la gente. Ya no saben qué hacer, no saben cuántas alarmas van a poner, no saben cómo hacer para resguardarse y tienen que dormir tranquilos. Pero Él nos está diciendo en esta tarde, tengo pensamientos de paz. Y los pensamientos del Señor no son de mal. Jamás Dios va a querer el mal para sus hijos. Así de la misma manera que nosotros como padres jamás vamos a pensar ni se nos va a cruzar por nuestra cabeza querer el mal para nuestros hijos, querer el mal para nuestros hermanos, querer el mal para la familia de Dios, jamás. Y Dios muchísimo menos. Hay gente que tiene estos pensamientos de mal. ¿Conoce alguno? Sí. Que a ver, los hay, pero gracias a Dios que aquí no. Puede decir amén. ¿Nadie más? Pero bueno, está bien. Empecemos con poco. ¿Para qué dice? Pensamientos de paz y no de mal. Para darle el fin de lo que espera. ¿Cuántas cosas lindas está esperando? ¿Cuántas cosas está anhelando? Quizás no es para usted en lo personal, pero puede ser para un familiar, un ser querido, hijos, para su mamá, para su papá, los papás para los abuelos, los hijos para los abuelos, para los hermanos. Miren, como dice la Escritura, amando de eso que usted sea prosperado en todas las cosas. ¿Y sabe qué? Quiero que le vaya bien en todas las cosas. Porque es el deseo de Dios y es lo que Dios nos da para que entreguemos. ¿Cuántos van a orar y van a decir, yo deseo que mi hermano sea prosperado? No ore más de la manera que está orando. Señor, me parece que no está bien, sácalo. Señor, me parece que no funciona la cosa así, porque no hace lo que yo quiero, sácalo. Pero no es esto. Y no voy a nombrar ciertas cosas que quizás no hace, pero bueno, Dios bendice y ama a los hermanos que están alegres. ¿Así dice? ¿Así dice la Escritura? Dice algo más, pero sabe que se me va de la cabeza, dice. Pero bueno, Dios nos bendiga y nos ayude. ¿Qué
es lo que nos dice esta palabra? Tiene un objetivo. Que podamos entender que los planes de Dios siempre son buenos. Siempre los planes de Dios son buenos. Que debemos confiar en la guía de Él, porque Él es fiel. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La promesa de Dios se sostiene para siempre. Él no cambia. No es como el viento que un día va para un lado, otro día va para otro. El viento, no hablo de la iglesia, de los hermanos, hablo del viento. Veo que el viento va del norte, a veces cambia para el sur, del sur al oeste y así sucesivamente. Pero que el Señor nos ayude. Los planes de Dios siempre son buenos y perfectos. Siempre. Por eso nosotros debemos entender los propósitos de Dios con cada una de nuestras vidas. Miren, como dije, los planes de Dios siempre son buenos y perfectos. Y a veces va a decir, pero ¿cómo Dios sabe lo mío? ¿Cómo puede saber Dios del mañana? ¿Cómo puede saber Dios mi futuro? Yo miraba, porque empecé a mirar y una cosa Dios lleva a la otra. Y miraba un pasaje en el Salmo 139, el versículo 16, que dice así: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Dios ya tenía todo planificado antes de que comencemos a caminar, antes de que comencemos a gatear, antes de estar en el vientre de nuestra madre, antes de todo esto, ya Dios tenía todo aclarado. Él tenía todo registrado. Así dice la Escritura, así dice su palabra. Él todo lo tenía escrito en su libro. De cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. De todos. No queda acentuado. Usted fue creado por Dios. Pero, ¿cómo es que Dios está al tanto de todo? De tu vida también. De todo. Mire, ¿sabe por qué? Porque Dios es omnisciente. Amén. Quiere decir que Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Él es Dios. Él lo supo, lo sabe y lo seguirá sabiendo siempre. No hay cosa que se le pueda ocultar. Dios conoce absolutamente todo sobre la humanidad, todo lo que ha existido y lo que va a existir. No hay nada que pueda escapar a su conocimiento. Dios tiene un propósito definido para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que dice? No hay nada que se le pueda escapar. Nada, Nada se le escapa a Dios. Ninguna cosa. Todo Él lo tiene presente. Y como dijimos anteriormente, lo anota en su libro. Y Dios nos invita a que nosotros reflexionemos y pensemos en los propósitos que Él tiene para nuestra vida, para cada uno de nosotros. A veces estas cosas suceden y no las llegamos a comprender. Estas cosas suceden y nos sacuden, y a veces nos pegan fuerte, y no llegamos a entender, y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Pero miren lo que dice Romanos 8:28, palabra conocida. Dice la Escritura, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que son llamados. Aun cuando enfrentamos pruebas, Dios usa estas experiencias. ¿Para qué? Para moldearnos y acercarnos a Él. ¿Cuándo nosotros nos acercamos más a Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo nos acercamos nosotros más a Dios? Cuando tenemos problemas, y dentro de esos problemas podemos estar enfermos, con algún ser querido mal, con problemas económicos, con montones de cosas que podemos traer al presente en este momento. Cuando no están las cosas bien, es cuando nosotros más nos acercamos a Dios.
Es por eso que Dios sabe cómo tratarnos, sabe cómo hacer que nos acerquemos nosotros a Él. Tiene medios. Y la realidad es así. Nos acercamos a Dios cuando no damos más. Nos acercamos a Dios cuando necesitamos. ¿Cuánto pueden decir amén en esta tarde? Como leíamos, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Por eso, hermano, que Dios nos ayude. Dios siempre está. Miren, dice el libro, así en Jeremías también, que nos dice que el pueblo de Israel estuvo, ¿sí?, exiliado en Babilonia. Estuvieron así exiliados, pero hay algo que pasó. Dios nunca se olvidó de ellos. Dios siempre se recordó y les dijo que sus planes, ¿qué era lo que iba a incluir? Miren, restauración y esperanza. El pueblo de Israel, estando cautivo en Babilonia, necesitaba esto y Dios se lo ofrecía, les prometía que esto iba a suceder. Cuando nosotros estamos acorralados, Dios nos promete lo mismo a cada uno de nosotros. Él nos promete que nos va a sacar de ese lugar y que nos va a restaurar. Yo no sé cuál es el lugar que usted está y se encuentra en esta tarde. Y yo sé cuál es, que estoy en la iglesia, sí, pero a veces en las situaciones personales, a veces estamos atrapados como Israel en Babilonia. Pero miren, la promesa para ellos fue restauración y esperanza, que es la misma promesa que en este momento Él nos da a cada uno de nosotros. Sacarnos como Israel sacó de ahí, de Babilonia. Sacarnos de ese lugar donde podamos estar también presos, ¿sí?, espiritualmente, con los problemas. De ahí Él nos promete sacarnos. ¿Habrá alguien que tiene que salir? ¿Habrá que Dios quiere sacarlo? ¿Hay alguien que quiere agarrarse de la mano poderosa de Dios para que lo rescate de esa esclavitud? Dios es bueno y Dios lo quiere hacer. Aunque a veces los planes de Dios no coincidan con los nuestros, nosotros siempre debemos confiar en Dios. Siempre. Porque como escuchamos y como leímos, los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Jamás va a dejar que siga sufriendo. Tenemos la esperanza en las promesas de Dios y Él las va a hacer cumplir. Por eso, iglesia, quiero decirle en esta tarde que Dios tiene un futuro de esperanza para nosotros. No es un futuro prometido por alguien que después no lo va a poder cumplir. Él tiene algo especial para usted. Él tiene algo especial para la iglesia. Por eso, lo que hemos leído, Jeremías 29:11, la última parte del versículo dice, el fin que esperamos. Eso es lo que va a ser posible. El fin que esperamos, Él lo va a hacer realidad. ¿Qué está esperando? Su hogar, su familia, su vida, su bienestar, la relación laboral, económica, su salud, bueno, no sé qué. Pero Dios le va a dar la victoria. Y la Biblia nos habla claro qué es lo que tenemos que tener. Y lo que no debe faltar en la iglesia, escuchamos en esta tarde, que debemos manifestar lo que Dios hace. Lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Los testimonios que Dios real que hace para que nosotros contemos al mundo entero, a quien se nos cruce, lo que Él hace y que Él es real. Pero tenemos que tener confianza. Y miren, Hebreos capítulo 11, el versículo 1, dice así, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza en lo que nos vemos. En otra versión dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos aquí adorando a este Dios que no lo vemos. Estamos creyendo que Dios va a hacer milagros y quizás todavía no lo recibimos, pero tenemos la confianza y la fe puesta en Él, que Él lo hará. Puede decir amén en esta tarde. Miren, yo tomé 2 ejemplos para poder certificar que Dios es fiel. En Génesis capítulo 17, el versículo 4, usted va a encontrar allí al amigo de Dios, Abraham.
Y mire lo que sucedió. Abraham esperó con fe el cumplimiento de la promesa de Dios, que Dios le dio. ¿Y qué le dijo Dios? Te he confirmado como padre de muchas naciones. Esto parecía imposible. Abraham tenía 99 años y su esposa, Sara, era una mujer estéril. La promesa esta, si no tenía fe, iba todo tirado por la borda. Pero Abraham creyó. Y miren lo que pasó. ¿Qué es lo que ocurrió? La promesa esta, Dios la cumplió a través de Isaac, su hijo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Esta promesa se extendió por toda la tierra. Y él fue y es padre de multitudes. Dios cumplió con lo que le dijo a Abraham. Abraham tuvo fe. Y usted debe tener fe porque Dios va a seguir obrando en su vida. Tenemos un segundo caso. Y tomé como este caso a José. Y dice así. Usted sabe la historia. Fue vendido como esclavo, ¿sí? Encarcelado injustamente. Confió en que Dios tenía un propósito grande, mayor para él. Fue soportando todo, fue superando, a pesar de los malos momentos, fue superando toda esta situación. Pero se cumplió el propósito porque José llegó a ser el gobernador de Egipto y segundo del faraón. Pero detrás de todo esto, de lo que pasó José, ¿a dónde lo puso Dios? Había propósitos. Y mire, Génesis 50, versículo 20, dice la escritura así. José le habla a sus hermanos una vez que ellos se encontraban con hambruna en todo el pueblo y todos tenían que recurrir ¿a dónde? A José. Él era el que manejaba todo esto. Les dijo José a sus hermanos, Dios me puso en este cargo para que yo pudiera salvar a mucha gente. Eso es lo que dice la escritura. Eso es lo que le dijo José a sus hermanos. Porque sus hermanos vinieron, se arrodillaron, le pedían misericordia y cuantas cosas. Él dijo, tranquilo, Dios tenía un propósito. Dios tenía que hacer algo esto conmigo, porque iban a ser salvos muchísimas personas. No iban a morir de hambre. Dios cumple sus promesas. Dios tiene propósitos. Dios cumplió la promesa que tenía con Abraham. Dios cumplió la promesa que tenía con José. Y Dios va a cumplir la promesa que tiene con tu vida. Yo no sé si usted se pone contento por esto. Yo no sé si usted se alegra por esto. Ustedes que se quieren casar. Bueno, no sé si Dios va a cumplir la promesa, pero Dios lo va a hacer realidad. ¿Sí? No es fácil. El camino por el cual transitamos hacia el futuro no es fácil. No es sencillo. Vamos a enfrentarnos con muchísimas pruebas, dificultades, con muchísimas situaciones. Pero Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Y sabe qué? Del Deuteronomio 31:8, Él respalda aquí su palabra. Y dice este Deuteronomio así de esta manera. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni te acobardes. No te satures. No piensas que estás caminando solo. Él te acompaña a tu casa, Él te acompaña al médico, Él te acompaña a tu trabajo, Él te acompaña donde hay necesidad. Él no nos va a dejar solos jamás. ¿Cuántos lo están creyendo? Entonces, dalo por seguro, por hecho, que Dios va a cumplir la promesa que tiene con tu vida. Hay tantas cosas que Dios nos habla, pero para lograr todo esto, para alcanzar todo esto que Dios promete y que Dios va a hacer cumplir con su vida, con nuestras vidas, hay que buscarlo. Hay que buscar a Dios, pero no de cualquier manera, sino que de todo corazón. Porque como dije hace un momento atrás, nosotros lo buscamos a veces de todo corazón por la necesidad, para que nos saque del lodo cenagoso, del problema de la dificultad. Y a veces no lo hacemos de todo corazón, sino lo hacemos con un corazón dolorido, herido, afectado.
¿sí? Pero si lo hacemos de todo corazón, Dios es fiel. La promesa que leíamos en Jeremías 29:11, ¿sabe qué? Se basa la respuesta en qué? En buscar a Dios. ¿Pero cómo? Con todo nuestro corazón. ¿Cómo estamos buscando a Dios? Buscar a Dios, ¿sabe qué? Es orar con perseverancia, tener una oración continua, tener momentos de oración con Él, diálogos con Él, entrar en lo privado, en lo secreto y hablar con Él. No es difícil hablar con Dios, porque muchos dirán, pero ¿cómo? Dios no me va a escuchar a mí. Sí que te va a escuchar. ¿Y a dónde lo voy a encontrar? Donde quiera que vayas, porque Él está contigo. Entonces no se va a hacer imposible hablar con Dios, no se va a hacer imposible dialogar con Él. Pero a veces, ¿sabe qué hacemos? Nuestra oración es: Señor, bendice mi familia, bendice mi vida, que no me falte salud, que no me falte trabajo y que todo me vaya bien. A veces esas son nuestras oraciones. Y bueno, Dios, que bueno, cumple. Pero nuestras oraciones tienen que ser más profundas, más hacia todo, no hacia lo de uno y hacia lo de uno nada más. Debemos orar los unos por los otros, debemos orar por todo. Debemos interceder, clamar, pedirle al Señor. Porque cuando dice oremos por los unos por los otros, no son los otros que están y pertenecen a nuestra casa nada más. A la casa de la fe, a la casa de Dios, sí, por supuesto, pero no a nuestro hogar. Padre, madre, hijo, abuelos y líderes. Ahí nos dedicamos y nos volcamos todo. Pero ¿y el hermano? ¿Y la hermana? ¿Y los vecinos? ¿Y el país? Para el país hay que salir de comida. Los políticos hay que salir, para eso le pagamos. Pero tenemos que orar para que no sigan robando. Tenemos que orar para que nos vaya bien. Tenemos que orar para que Dios haga cumplir las leyes que son necesarias, por las cuales usted y yo todos votamos. Tenemos que orar por eso. Iglesia, esta gente no va a mover su mano por su propia voluntad. La única manera que ellos muevan la mano dentro de la voluntad de Dios es cuando la iglesia que tiene poder ore por estos problemas. ¿Puede decir amén? Y yo sé que usted, si le digo algo, se puede enojar, pero el problema es suyo. Hoy tenemos Santa Cena. Usted no tiene que criticar a los políticos, sea de lo que usted votó o no votó. No, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia, no le digo yo, dice que debemos orar por las autoridades. ¿Por qué? Porque son puestas por Dios. A usted no le gusta, aguántesela. A ustedes tampoco, a mí tampoco, y bueno, lo lamento. Si usted votó y votó mal, paciencia. Ya habrá otra oportunidad, pero ojalá que no se equivoque nunca más. Ni con lo que estuvieron, ni con lo que estuvieron, ni los otros de atrás, ni lo que están, ni lo que van a venir. Votar. Oremos a Dios para que nos guíe y vayamos y votemos bien. Amén. Porque después nos quejamos, votamos mal y encima nos quejamos. ¿Para qué lo voté? Me dijo tanto, esto es como... A veces yo miraba algunas cosas y me acordaba, digo, esto es como los novios, ¿vio? ¿Habrá noviazgos en esta tarde, en este lugar? A ver, levanten la mano. ¿Cuánta mamá y cuánto papá sabe que los hijos están de novio? A ver, levanten la mano. Ah, ya hay uno, dos, y después están los otros que no quieren levantar la mano. Pero bueno, ¿qué hace el novio? Te voy a bajar el cielo con todo completo, todos los planetas, todo, ¿vio? Y te voy a hacer la mujer más feliz. Y voy a vivir para vos toda la vida. Esto no nos va a separar jamás. Y a veces son esas promesas. Pero pasó un tiempito y cuando no supo cocinar y le quiso cocinar y le dio la comida quemada, se empezó a complicar. Se empezó a dificultar la situación. Cuando usted quería comer asado y le dieron centro de entraña, por ejemplo,
y no cambia del centro de entrar. Digo, pues no sé quién lo come, digo la verdad, no, yo no estoy en la casa de los hermanos y en las parrillas. No, pero se cansa. Yo conozco a alguien que no le gustaría y le decían que era milanesa. ¿Saben? El pan y todo eso pasaba de lado. Son las cosas que a veces ocurren. Y ahí vienen los desastres en los matrimonios. ¿Por qué? Porque eligieron mal la ilusión de los ojos. ¿Sí? Lo que le brinda y le permite los ojos absorber. Y lo que le mienten y le dice que va a estar todo bien. Si usted no lo pone en las manos de Dios, si usted no pide la dirección de Dios, mañana se derrumba todo. Porque estuvo edificando un noviazgo en un corazón de arena, blue. Pero iglesia, así de la misma manera que el noviazgo se destruye y se cae, es cuando nosotros votamos mal y nos equivocamos y votamos a quien nos corresponde. Es como ese corazón de arena que se derrumbó. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dios nos dejó algo y nos dio algo. Usted puede ser de parte de izquierda o derecha. Creo que hay más de los de izquierda que los de derecha. ¿Sí? Levante la mano, ¿eh? Pero no le voy a preguntar de qué lado está. No se haga problema. Pero es así. Es así. La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. La culpa es nuestra. Mire, por ahí dice alguien que hasta el diablo llora. ¿Sabe por qué? Porque siempre le echan la culpa a él. Todo tiene la culpa al diablo. Y sí que tiene gran parte de culpa. Pero a veces nosotros mismos somos los culpables. Esa es la verdad. Sea fiel a Dios, Dios le va a bendecir. Había tantas cosas para decir. El Salmo 32, el versículo 8. Y voy a decir como dicen los predicadores a veces. Ya estoy terminando. Tengo media hora más por lo menos, no se haga problema. Esto le decía a los pastores, le mandaba a alguien que sacó algo en el Facebook, creo que fue, o no sé dónde. Y esa gente que se queja porque el pastor dice, 5 minutitos más, sí. Y le pega media hora más. Ya estoy terminando, ya este versículo y termino. Y pasó una hora y sigue. Menos mal que gracias a Dios acá no pasa. Pero que a veces ocurre. Salmo 32, versículo 8. Cuando buscamos a Dios sinceramente, Él nos muestra su propósito y nos guía en el camino correcto. ¿Sabe que Dios tiene propósito con cada una de sus vidas? ¿Sabe que Dios quiere guiarlo por el camino correcto para que ese propósito se cumpla? La comunión y la oración diaria que tenemos, ¿sabe qué ocurre? Fortalece nuestra fe. Y ¿qué más ocurre? Nos ayudan a mantenernos firmes. Puede decir amén. Cuando nosotros confiamos en su promesa y le buscamos de todo nuestro ser, ¿qué es lo que ocurre? Experimentamos la paz del Señor. Y podemos dormir tranquilos. Podemos descansar en paz. No hay necesidad de tomar medicamentos para dormir. Hay solamente que orar a Dios. Dios es fiel y Él nos va a respaldar. Por eso, iglesia querida, Él está trabajando, Él está orando. ¿Para qué? Para darnos un futuro lleno de esperanza. Y yo quiero decirle algo. Hoy es el tiempo del favor de Dios para nosotros. Hoy es el tiempo del favor de Dios para cada una de sus vidas. El favor de Dios se va a volcar hacia ustedes. El favor de Dios se va a hacer realidad en su vida. En cada uno de ustedes, porque Él quiere que le vaya bien. Nosotros somos los obstáculos que a veces no se hace posible que nos vaya bien. Porque nos quejamos de todo, no estamos de acuerdo con nada, no me parece, no estoy de acuerdo. Hable con Dios. Lleve a Dios en oración todas las cosas. El Espíritu Santo es el que va a orar. El Espíritu Santo es el que va a trabajar. El Espíritu Santo es el que va a moldar. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No hay otra manera. Por su fuerza, jamás. Porque por lo que usted o yo creemos que somos, jamás.
por el cargo que ocupemos en la iglesia, cualquiera que sea, jamás. La obra perfecta es la obra de Dios. La victoria viene de parte del Señor. Y no hay otra. No hay otra. Si usted está de acuerdo, aplaude al Señor. Y si no, no hay ningún problema. Lo que hemos leído en Jeremías 9:11 nos recuerda que los planes de Dios siempre son buenos. Aunque no lo comprendamos siempre en el momento, pero los planes de Dios siempre son buenos y Él hará posible todas las cosas. Iglesia, ya para cerrar le leo esto y los dejo. Él nos ofrece un futuro de esperanza y nos invita a confiar en su guía, sabiendo que su propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Y yo quiero decirle en esta tarde, no pierda la esperanza. Siga confiando en Dios, siga sirviendo a Dios, siga avanzando detrás de Jesús y la victoria va a ser de usted. Dios tiene un plan perfecto para usted y Él lo va a cumplir. Podemos decir amén, amén y amén. Y le podemos dar un aplauso que nos va a dar la victoria. Dios les bendiga en esta tarde.